La azafata colocó una servilleta en mi bandeja. Sus manos temblaban. Escritas con tinta apresurada estaban las palabras: finge que estás enferma. Bájate de este avión ahora mismo. La miré incrédula. Sus ojos estaban llenos de pánico. No irritación, no confusión. Miedo puro. Se inclinó más cerca y susurró: por favor, te lo ruego. En ese momento, no sabía si era una broma, un error o algo mucho más serio. Pero lo que sucedió 2 horas después demostró una cosa. Su advertencia no solo era real. Fue la razón por la que hoy sigo viva. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y comenta desde donde estás viendo. Esta historia le podría pasar a cualquiera. Mi nombre es Isela Warren. Soy una enfermera viajera de 30 años que ha visto suficiente sufrimiento humano como para durarle toda la vida. He tomado la mano de pacientes que daban sus últimos suspiros. He consolado a familias en los pasillos de hospitales. Después de meses de trabajo sin parar, decidí tomarme un pequeño descanso y sorprender a mi madre en Boston. Acababa de recuperarse de una cirugía del corazón, y siempre decía que mi voz la ayudaba a sanar más rápido. No podía esperar a ver su cara cuando apareciera sin avisar. Era una tarde normal en el aeropuerto LAX. La gente reía. Los niños pegaban sus caras contra los ventanales de la terminal, viendo rodar los aviones, y los viajeros de negocios tecleaban en sus laptops. Me sentía cansada pero en paz. Murmuré una pequeña oración de gratitud porque la vida finalmente empezaba a sentirse estable otra vez. Mientras abordaba el vuelo, noté que las azafatas saludaban a los pasajeros con sonrisas ensayadas. Pero una de ellas, su gafete decía Elise, era diferente. No solo era educada. Estaba observando. Sus ojos escaneaban a cada persona que abordaba como si estuviera memorizando rostros. Cuando nuestras miradas se encontraron, dudó medio segundo, casi como si me reconociera, y luego desvió la vista rápidamente. Mi asiento estaba cerca de la mitad del avión, en el pasillo. Frente a mí estaba sentado un hombre con una chaqueta negra que no dejaba de moverse nerviosamente. Abrió el compartimento superior 2 veces aunque no metía nada dentro. A su lado, un adolescente callado abrazaba una mochila contra su pecho. Nada parecía fuera de lugar, pero la atmósfera no era la típica charla previa al vuelo. Había tensión, sutil, como una tormenta silenciosa formándose bajo cielos despejados. Le testé a mi hermana Chloe, abordé el vuelo. Mamá no tiene idea de que voy. Prepárate para filmar su reacción. Ella respondió con emojis de corazones y recordatorios de traerle las galletas especiales de la panadería del aeropuerto. Todo se sentía lo suficientemente normal mientras me abrochaba el cinturón y ajustaba mi asiento. Pero entonces noté a Elise otra vez. Se movía lentamente por el pasillo, fingiendo revisar los compartimentos superiores, pero sus ojos no estaban en el equipaje. Estaban en la gente. Parecía aterrada de alguien, pero no podía distinguir de quién. Al llegar a mi fila, se inclinó como si estuviera colocando una servilleta en mi bandeja. Nunca hizo contacto visual, nunca cambió su expresión, y luego siguió caminando. Desdoblé la servilleta. No estás segura. Finge que estás enferma. Bájate de este avión inmediatamente. Mi mente se quedó en blanco. Por un segundo, pensé que era una broma. Tal vez alguien estaba filmando reacciones para un experimento social. Tal vez era algún tipo de error. Pero cuando volví a mirar a Elise, se había detenido al final del pasillo. Se giró lentamente y fijó sus ojos en los míos. No había humor en su rostro, ni confusión, solo urgencia. Mi pulso comenzó a acelerarse. Miré alrededor para ver si alguien más había recibido una servilleta. Todos parecían tranquilos. Nadie más parecía alarmado. Algo estaba pasando, y yo era la única pasajera siendo advertida. No sabía qué creer, pero una cosa era segura. No podía ignorar la mirada en sus ojos. Si quieres saber qué pasé cuando me quedé sentada y por qué este vuelo cambió cada parte de mi vida, quédate conmigo. Y no olvides suscribirte y comentar tu país o ciudad abajo. Esta es una historia que el mundo necesita escuchar. La servilleta yacía en mi regazo como una bomba de tiempo, cada palabra resonando en mi mente. No estás segura. Finge que estás enferma. Bájate de este avión inmediatamente. Mis instintos me gritaban que hiciera algo, pero la lógica me mantenía congelada en mi lugar. Miré sutilmente hacia Elise, la azafata,
quien estaba cerca de la cocineta con la espalda recta y sus ojos fijos no en mí, sino en dos pasajeros sentados 3 filas adelante. Su postura no era casual. Era de guardia, como si se estuviera preparando para que algo sucediera. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizás le dio la nota a la persona equivocada. Tal vez ni siquiera era para mí. Pero entonces ella se giró otra vez y por una fracción de segundo sus ojos se clavaron en los míos y vi algo que destrozó cada excusa que se formaba en mis pensamientos. Miedo crudo. Esa no era la cara de alguien haciendo una broma. Esa era la cara de alguien tratando de salvar una vida. Examiné la cabina para detectar algo inusual. Un hombre con una sudadera gris estaba sentado rígidamente en un asiento de ventana, sus manos agarrando el borde de los reposabrazos como si se estuviera preparando para un impacto. Al otro lado del pasillo, una mujer con traje de negocios no paraba de golpear el pie rápidamente, mirando hacia el frente del avión en lugar de concentrarse en su libro. Pero lo que hizo que se me erizara la piel fue el hombre de la chaqueta negra cerca de la salida de emergencia. No estaba nervioso. Estaba demasiado calmado, concentrado. Su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta de la cabina y luego hacia Elise, como si esperara una señal. Me moví en mi asiento y traté de estabilizar mi respiración. Tenía que haber una explicación racional. Tal vez alguien a bordo tenía una emergencia médica o un colapso mental. Quizás. Y entonces noté algo que hizo que mi corazón se hundiera. Los compartimentos superiores encima de la cabina de primera clase habían sido sellados con bridas amarillas. Algo que había visto solo una vez durante un video de entrenamiento sobre riesgos de seguridad en vuelo. Mi experiencia como enfermera me enseñó a leer situaciones rápidamente. Algo no estaba bien aquí. Algo estaba siendo contenido, monitoreado, controlado. Antes de que pudiera procesarlo, Elise de repente se acercó a mí, fingiendo revisar mi cinturón de seguridad. Se inclinó, su voz apenas audible. Hazlo ahora. Di que te sientes mareada. Si te quedas en este vuelo, no aterrizarás viva. Quería hablar, hacer preguntas, pero su expresión me detuvo. No era miedo por ella misma. Era miedo por mí. Se enderezó, sonrió mecánicamente y continuó por el pasillo. Mi cuerpo hormigueaba de adrenalina. Lentamente alcancé el botón de llamada para señalar que necesitaba ayuda. Pero antes de presionarlo, dudé. Si esto era real, ¿qué pasaba si llamar la atención empeoraba las cosas? ¿Qué pasaba si fingir estar enferma desencadenaba el peligro del que me estaba advirtiendo? Mis dedos rozaron el botón cuando un fuerte golpe resonó desde la parte trasera del avión, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Instantáneamente, las cabezas se giraron. Un azafato masculino corrió hacia el ruido, y alcancé a ver un vistazo de su cara, blanca como el papel. Detrás de él, el adolescente que había estado aferrado a su mochila respiraba rápidamente entre sus manos. Sus ojos se movían con pánico, pero su pánico no parecía miedo a volar. Parecía miedo a ser descubierto. No paraba de susurrar entre dientes, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Como si alguien lo hubiera obligado a subir al avión en contra de su voluntad. De repente, los motores del avión cambiaron de tono mientras comenzaba a rodar más rápido hacia la pista. Mi corazón latía con fuerza. Esto era todo. Una vez que el avión estuviera en el aire, cualquier oportunidad de intervenir de manera segura desaparecería. Miré por la ventana hacia la terminal que estábamos dejando atrás y me di cuenta con una certeza profunda en mis huesos que estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida. Entonces mi teléfono vibró en mi mano con un mensaje de mi hermana. Mándame una foto desde el avión. Quiero publicarla antes de que mamá te vea. Un momento de desgarro me golpeó. Ella no tenía idea. Nadie la tenía. Tecleé rápidamente, algo anda mal. Reza por mí. Mi dedo dudó. Luego presioné enviar. Mientras el avión giraba hacia la pista, de repente sentí una oleada de mareo. No fingido, sino real. Provocado por el puro miedo. Mi visión se nubló, y me di cuenta de que no hacer nada era la opción más peligrosa de todas. Me desabroché el cinturón de seguridad y me levanté temblorosamente. Algunos pasajeros se giraron a verme con irritación, asumiendo que estaba causando una demora, pero no me importó. Mientras me paraba en el pasillo, el hombre de la chaqueta negra giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos eran fríos, evaluadores, como un depredador que nota un movimiento inesperado de su presa.
En ese preciso momento, Elise apareció a mi lado, poniendo una mano firme en mi brazo, no para detenerme, sino para guiarme. Su voz era calmada, pero sus palabras eran escalofriantes. Sígueme si quieres vivir. Elise mantuvo su mano firmemente en mi brazo como si estuviera asistiendo a una pasajera enferma, pero el agarre era demasiado intencional para ser puramente de apoyo. Los ojos del hombre de la chaqueta negra brillaron con sospecha mientras se levantaba lentamente de su asiento, fingiendo estirarse. Cada sentido en mi cuerpo se puso en máxima alerta. Elise me guió hacia el frente del avión, su voz lo suficientemente alta para que otros escucharan. Señora, respire profundo. Vamos a darle un poco de agua. Pero justo cuando llegamos a la cocineta, se inclinó y susurró en un tono bajo y urgente, no mires atrás. Alguien te está observando. Tu asiento no fue asignado por accidente. Mi pecho se tensó mientras me sentaba en el asiento plegable cerca de la puerta de salida. El azafato masculino se movió a su lado, fingiendo buscar oxígeno. Los labios de Elise apenas se movieron mientras continuaba. La persona que apunta a este asiento cree que eres otra persona. Si te quedas en este vuelo o regresas a tu asiento, actuarán durante la altitud de crucero. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Cómo podía mi asiento ser un objetivo? ¿Era esto un caso de identidad equivocada? ¿Y si yo estaba sentada en un asiento destinado a otra persona, para quién era ese asiento? Elise alcanzó un compartimento y deslizó sutilmente un pequeño dispositivo hacia su colega. Una señal silenciosa pasó entre ellos. El colega asintió y se alejó rápidamente. Mientras el avión continuaba rodando, vi la calma profesional de Elise comenzar a resquebrajarse. Su respiración se aceleró ligeramente mientras hacía una llamada a la cabina de mando, solicitando regreso de emergencia a la puerta debido a una escalada médica. La voz del capitán respondió con vacilación, pidiendo confirmación, y fue entonces cuando lo vi. Elise miró por encima de mi hombro, pasando la cortina, y fijó la vista en alguien. La expresión en su rostro se endureció. El capitán entonces anunció que estábamos experimentando una breve demora y que regresaríamos a la puerta de embarque. La atmósfera cambió instantáneamente. Los pasajeros comenzaron a murmurar con irritación, quejándose en voz alta. Pero debajo del ruido superficial, sentí algo más profundo. Pánico de ciertos individuos cuyos planes estaban siendo interrumpidos. El hombre de la chaqueta negra se levantó completamente ahora, su comportamiento calmado había desaparecido. Miró hacia la puerta de la cabina, luego hacia mí, luego hacia los compartimentos superiores como si estuviera calculando cada ángulo. Detrás de él, el tranquilo adolescente aferraba su mochila aún más fuerte, sus labios moviéndose rápidamente como si estuviera rezando. La mujer del traje de negocio sacó su teléfono y empezó a enviar mensajes de texto frenéticamente, sus manos temblorosas. Elise se posicionó entre mí y el pasillo, bloqueando su línea de visión, como si supiera que cualquier movimiento repentino hacia la salida podría desencadenar el caos. Necesitas elegir ahora mismo, susurró mientras mantenía una sonrisa profesional para las apariencias. Si te bajas de este avión, tu vida se pondrá patas arriba. Pero si te quedas, no tendrás otra oportunidad de irte con vida. Mi corazón se golpeaba contra mis costillas. Pensé en mi madre esperando en Boston, pensando que yo estaba solo a horas de distancia. Pensé en mi hermana, probablemente riendo en su habitación de la residencia, editando un video divertido sobre sorprender a mamá. Luego pensé en el hecho de que si Elise tenía razón, mi familia nunca volvería a verme. El avión ahora estaba girando de vuelta hacia la terminal, pero todavía nos estábamos moviendo. Si la amenaza era desesperada, podrían actuar antes de que siquiera alcanzáramos la puerta. Elise se desabrochó y se movió hacia el intercomunicador. Su voz se mantuvo profesional, pero noté el ligero temblor cuando dijo, sobrecargos, preparen puertas para llegada. Los motores se ralentizaron. Las luces de la pista se reflejaban en las ventanas. De repente, el adolescente se levantó abruptamente, su rostro pálido. Necesito bajarme de este avión. Por favor, dijo en voz alta. Su voz se quebró con terror real. Una ola de confusión recorrió la cabina. Estaba claro ahora. No era la única que había sido advertida o amenazada. Antes de que alguien pudiera reaccionar más, el hombre de la chaqueta negra metió la mano en su equipaje de mano con un movimiento deliberado. Elise inmediatamente se adelantó,
levantando la mano enérgicamente. Señor, por favor tome su asiento, ordenó, pero él se congeló a medio movimiento cuando notó que la puerta de la cabina se abría y 2 mariscales del aire uniformados se movían silenciosamente al pasillo desde primera clase. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda esta situación era mucho más compleja que un miembro de la tripulación actuando solo. Ya había una operación federal activa en marcha y, de alguna manera, me habían colocado justo en el centro de ella. Mientras los mariscales del aire avanzaban por el pasillo, disfrazados de pasajeros regulares hasta ese momento, Elise me miró y dijo suavemente pero con firmeza, nunca fuiste el objetivo, pero ahora eres la clave. Mi respiración se cortó. Cada nervio en mi cuerpo me decía que este momento, justo aquí, era la línea divisoria entre mi vieja vida y lo que viniera después. Asentí una vez. Quiero bajarme de este avión, dije en voz alta, mi voz firme aunque mis manos temblaban. Esa frase fue mi decisión. Elise exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Se hizo a un lado, haciendo una seña al mariscal del aire. El avión ni siquiera había dejado de moverse antes de que los mariscales aseguraran el pasillo y se prepararan para una evacuación inmediata. Había tomado mi decisión, y no había vuelta atrás. El avión apenas se había detenido por completo cuando todo estalló a la vez. Los letreros de cinturones abrochados todavía estaban encendidos, pero 2 mariscales del aire federales ya se movían por el pasillo con urgencia controlada. A los pasajeros no se les había dicho la verdadera razón de nuestro regreso, por lo que la confusión se extendió en murmullos que rápidamente se convirtieron en alarma cuando uno de los mariscales llegó a la fila donde estaba sentado el hombre de la chaqueta negra. En lugar de cumplir, el hombre se levantó lentamente, su expresión impasible, casi aburrida. Sus ojos fríos se clavaron primero en mí, luego en la cabina, luego de vuelta en el mariscal que se acercaba a él. En ese instante, su mano se deslizó dentro de su chaqueta. Antes de que pudiera sacar nada, el mariscal gritó una orden y el hombre se congeló, dándose cuenta de que había sido superado en maniobras. Pero ese fue solo el primer detonante. Un segundo hombre, sentado cerca de la salida de emergencia, de repente se lanzó hacia la palanca de la puerta. Toda la cabina jadeó. Un auxiliar de vuelo se lanzó hacia adelante para bloquearlo, pero él la empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. El adolescente en la parte trasera gritó, «No la abras. No es lo que piensas». Su voz no era de miedo. Era devastada, como si supiera que algo horrible estaba a punto de suceder. Los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, algunos agachándose, otros gritando, niños lloraban. La mujer del traje de negocios, que había estado enviando mensajes de texto nerviosamente, se levantó y trató de empujar a la gente, solo para ser retenida por un segundo mariscal. Ella gritó, «No entienden. Está a punto de activarse». Su rostro había perdido todo color. Las palabras enviaron una descarga de electricidad fría a través de mí. ¿Activar? ¿Qué estaba a punto de activarse? Miré a Elise, que ya estaba presionando urgentemente el intercomunicador, su voz firme, «Permanezcan en sus asientos. No toquen ningún compartimento superior». Su tono calmado no coincidía con el miedo en sus ojos. Se paró en el pasillo y asintió a uno de los mariscales, quien entonces alcanzó y bajó un compartimento superior específico. El que estaba justo encima de donde originalmente me habían asignado sentarme. Dentro no había una bolsa. Era un dispositivo sellado con cables del tamaño de una lonchera con una pequeña luz indicadora parpadeante. La cabina quedó en silencio. La gente miraba incrédula. El hombre de la chaqueta negra sonrió con suficiencia, no en victoria, sino en satisfacción de que finalmente hubiéramos visto la verdad. Él había esperado este momento. Los agentes se movieron con rapidez y precisión. Uno aseguró al hombre, atándole las manos detrás de la espalda con bridas mientras él miraba al frente como si ya hubiera aceptado su destino. El otro agente usó un escáner en el dispositivo, pero no lo tocó. Elise se acercó más, sin quitar los ojos de los criminales, mientras el adolescente continuaba repitiendo, «No se suponía que estuviera aquí hoy. Cambiaron el vuelo. Cambiaron el objetivo». Su voz temblaba con culpa. No era un cómplice. Era un testigo o peor, alguien siendo forzado a involucrarse. La puerta de la cabina se abrió de golpe y el capitán emergió, el rostro pálido. Miró directamente a Elise. «¿Está vivo?», preguntó. Ella asintió sombríamente.
La tensión en el aire era asfixiante. Elise entonces se giró hacia mí con una mirada que hizo que mi corazón se hundiera. Ese dispositivo fue colocado debajo del asiento 14C. Tu asiento. Mi respiración se cortó. Me habían asignado el 14C solo esa mañana después de que cambié mi reserva a un vuelo más temprano para sorprender a mi madre. Mi cambio de asiento no había sido aleatorio. Había sido interceptado. Si no hubiera recibido esa servilleta, si me hubiera quedado sentada, si Elise no hubiera notado el cambio, no habría salido viva de ese avión. Pero la pesadilla no terminó ahí. Mientras las fuerzas del orden comenzaban a evacuar a los pasajeros fila por fila, la mujer del traje de negocios seguía gritando a quien quisiera escuchar. Es activado remotamente. Hay alguien en tierra. Esas palabras encendieron una nueva ola de terror. Los mariscales se movilizaron de inmediato, alertando al control en tierra. Unidades de respuesta a emergencias rodearon el avión. Todos estaban siendo sacados apresuradamente por la puerta trasera, la más alejada del dispositivo. Cuando llegó mi turno, Elise puso una mano firme en mi hombro. Su voz era baja y tranquila. Nunca fue sobre ti. Pensaron que un informante federal estaría sentado en tu asiento. Alguien con documentos sensibles. Apuntaron al vuelo 14 para un asesinato político. Abordaste en su lugar sin saberlo. Mientras salíamos al puente de abordaje, vi a 3 hombres con equipo táctico corriendo por el corredor hacia la terminal. Algo todavía estaba sucediendo. Escuché gritos desde el área de la puerta de embarque. La gente corría. El adolescente, ahora bajo custodia protectora, me miró con lágrimas en los ojos y dijo más para sí mismo que para nadie. Dijeron que nadie lo sabría. Dijeron que nadie saldría lastimado excepto el objetivo. Quedó claro que esto no era violencia aleatoria. Era un golpe calculado diseñado para parecer un accidente en pleno vuelo, una operación de encubrimiento. Y yo casi había sido el rostro en cada noticiero del país. Justo cuando pisé por completo la terminal, mi teléfono, todavía en modo avión, zumbó repetidamente en el momento en que se reconectó al servicio. Mensajes de mi madre, mi hermana, llamadas perdidas de números desconocidos. Luego un mensaje de voz de un número que no reconocí. Presioné reproducir, con las manos temblorosas. Una voz distorsionada dijo, sabemos que te bajaste del avión. Esto no ha terminado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era solo una sobreviviente. Ahora estaba involucrada en una batalla que nunca pedí pelear. Y las personas detrás de esto no habían terminado conmigo todavía. Me quedé en la terminal rodeada de luces intermitentes, agentes federales y pasajeros en pánico. Pero en ese momento, cada sonido se sentía distante, como si estuviera bajo el agua. El mensaje de voz aún resonaba en mi mente. Esto no ha terminado. Podía sentir mis manos temblando, no solo por lo que casi sucedió, sino por la realidad de que sin saberlo, había pisado algo mucho más grande que yo misma. Una agente federal se me acercó con una expresión firme pero compasiva y dijo que me llevarían a un área de espera segura, lejos del público. Explicó que los sospechosos eran parte de un grupo extremista doméstico que había estado planeando ataques dirigidos disfrazados de accidentes de aviación. Habían identificado a un denunciante federal específico que se suponía viajaría en este vuelo bajo una identidad protegida. Ese denunciante había cancelado en el último minuto sin que ellos lo supieran. Mi asiento, el que ellos apuntaron, estaba originalmente asignado a él. Eso fue cuando me golpeó. Estaba viva no por casualidad, sino porque una mujer que nunca había conocido eligió actuar por instinto en lugar de por rutina. Si Elise hubiera ignorado su corazonada, si hubiera desestimado el cambio de asiento, si hubiera llegado aunque sea un minuto demasiado tarde, yo habría sido parte de un titular de noticias de última hora, no una persona viva contando mi historia. Mientras los agentes federales me llevaban, pasé junto a familias abrazándose, pasajeros llorando de alivio y personas exigiendo respuestas enojadas al personal de la aerolínea. Sus vidas habían sido interrumpidas, sus planes de viaje arruinados. Pero con el tiempo, entenderían. Esos inconvenientes los habían salvado. Me escoltaron a una pequeña habitación privada donde finalmente volví a ver a Elise. Ya no llevaba la expresión compuesta de una azafata. Era una agente federal encubierta. Y esa servilleta no era solo una advertencia. Fue el primer paso para salvar cientos de vidas ese día. Cuando nuestras miradas se encontraron, me derrumbé.
No con miedo esta vez, sino con gratitud. Se acercó y puso una mano reconfortante en mi hombro. Necesito que sepas algo, dijo suavemente. Nunca debiste estar en peligro. Pero cuando vi la mirada en tus ojos, supe que eras lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad. Sus palabras se asentaron en mi corazón. Toda mi vida, había sido yo la que ayudaba a otros. Pacientes, familias, extraños en crisis. Pero ese día, tuve que depender de otra persona para salvarme. En las siguientes horas, di mi declaración. Supe que el adolescente había sido coaccionado por el grupo extremista y había tratado silenciosamente de señalar su angustia aferrando su mochila. La mujer del traje de negocios era en realidad una agente infiltrada de otra rama, monitoreando a los sospechosos desde un ángulo diferente. Múltiples agencias habían estado rastreando esta operación durante semanas. La decisión de detener el vuelo no fue aleatoria. Se desencadenó en el momento en que Elise me deslizó esa servilleta. Porque reaccioné, porque me moví, porque no ignoré las señales de advertencia. Lo que pensé que era miedo se convirtió en mi mayor protección. Lo que pensé que era pánico fue en realidad claridad. Más tarde esa noche, me llevaron a un hotel asegurado con protección federal. Me acosté en la cama mirando al techo, incapaz de dormir. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de familiares y amigos que habían visto noticias de última hora sobre una gran amenaza evitada en Lax. Mi hermana finalmente logró comunicarse por una línea protegida, sollozando de alivio. La voz de mi madre se quebró cuando escuchó la mía. Sentí las lágrimas caer por mi cara mientras me daba cuenta de lo cerca que había estado de no volver a escuchar su voz nunca más. Esperaba sentirme débil, traumatizada, rota, pero en cambio sentí algo inesperado. Propósito. Si este hubiera sido mi último día en la Tierra, me habría ido sin contarle al mundo lo que había visto, lo que aprendí. Que el peligro a menudo se esconde detrás de momentos normales, que una sola advertencia puede salvar tu vida si estás dispuesto a escuchar. En los días que siguieron, cooperé con las autoridades mientras desmantelaban la red más grande detrás del ataque. Mi historia nunca fue revelada al público en detalle debido a investigaciones en curso. Pero lo que pasé cambió el curso de mi vida. Dejé de vivir pasivamente. Empecé a prestar atención, no con miedo, sino con conciencia. Me hice una promesa a mí misma de que nunca volvería a desestimar mis instintos ni ignoraría las señales que otros intentan dar. Hoy, comparto esta historia porque mereces saber que a veces tu vida depende de una decisión que nunca esperaste tomar. Puede que nunca te entreguen una servilleta con una advertencia escrita. Pero podrías sentirte incómodo con una situación, notar algo fuera de lugar o escuchar una voz dentro de ti que te dice que actúes. No lo ignores. Tu instinto no es pánico. Es protección, y a veces la protección viene en forma de un extraño rogándote que escuches. Pero incluso ahora, mientras termino de contar esto, no puedo sacudirme la sensación de que alguien me observa. Anoche, un coche desconocido se estacionó frente a mi edificio y permaneció allí durante horas. Hoy, recibí una llamada en mi nuevo teléfono, un número que solo las autoridades tienen. Del otro lado, solo silencio, y luego un clic. Tal vez sea mi imaginación. Tal vez sea el trauma. Pero cuando me giré rápidamente en la calle esta mañana, juraría que vi a un hombre con una chaqueta negra alejarse entre la multitud. No puedo probar nada. Las autoridades dicen que estoy a salvo. Que los responsables están detenidos. Pero si esta historia te ha enseñado algo, que sea esto. Cuando sientas que algo está mal, probablemente lo está. Y a veces, la única advertencia que recibirás es un susurro, una nota, o una mirada de un extraño. No la ignores. Tu vida podría depender de ello. Si esta historia te abrió los ojos o te hizo sentir agradecido de estar vivo hoy, asegúrate de suscribirte ahora mismo y comenta desde donde estás viendo. Tu comentario podría recordarle a alguien más que preste atención, y ese recordatorio podría salvar su vida. En cuanto a mí, todavía miro por encima del hombro. Todavía reviso las cerraduras 2 veces. Porque aunque sobreviví, la pregunta que me persigue cada noche es esta: si pudieron encontrarme una vez, ¿qué les impide intentarlo de nuevo?